fui acumulando más información sobre sobre el occidente colombiano. Entonces ahí me di cuenta de Tumaco, me di cuenta que existía Barbacoas, me di cuenta que existía Popayán y una larga historia sobre tribus que llegaron o personas que llegaron de otros países a poblar la costa. Vamos, cómo los primeros españoles y negros huidos llegaron por el río Atrato y entraron por Mistrató. De Andalucía era don Jorge Robledo. Ustedes que han estado en España, un andaluz es más o menos como un costeño, alegre, contento, que ve la vida de diferente manera, tiene una filosofía que para los otros les parece extraña, de libertad. Entonces, que no se atan a ninguna regla, que les gusta explorar. En cambio, Sebastián de Benalcázar era extremeño, o sea, de una parte que es al sur de Madrid, de montañas, de pastores, de ovejas, de vacas, de cerdos. Entonces, el uno tenía una mentalidad de la vida y el otro tenía otra. Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio de la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Tertulia que se llama La Cueva de las Letras, un espacio de encuentro de los poetas, escritores, historiadores de nuestra región cafetera. Mi nombre es Luis Elías Collantes y quiero iniciar como un halago al tema de hoy, que es la historia, y a nuestro invitado con unas frases referentes a la historia. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Cicerón, el historiador es un profeta que mira para atrás. El único deber en la historia es reescribirla. Cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Oscar Wilde. Nuestro invitado, Walter Benavides Antía. Muy buenas, Walter. Muy buenas días, Luis. Agradecerle su invitación y me parece que es un espacio excelente, no solamente para motivar a la juventud a que lea, sino para que se interese en los temas de ciudad, porque como tú lo decías en la introducción, nosotros debemos y tenemos el deber de investigar qué pasó, y eso sería una de las motivaciones que me llevó a escribir sobre historia. Walter es economista de la Universidad Libre de Pereira, historiador, columnista, profesor universitario. Nuestro tema de hoy es las dos fundaciones de Cartago, pero quiero hacer una pregunta primero a Walter. ¿Cómo se llegó usted a apasionarse por esta materia, a enamorarse, a escribirla con esa pasión que usted la escribe? Bueno, vea, yo realmente el tema de la historia no ocupaba mi tiempo, pero como empecé a trabajar en planeación departamental y salí por todos los municipios del departamento, empecé a escuchar historias y a comprar libros que hacían referencia a los antepasados del departamento. Eso me llevó a que en una época en que trabajé en el Corpes de Occidente, yo era el jefe de la unidad de finanzas públicas, me correspondía atender desde Nariño hasta Urabá. Y gracias a la benevolencia del doctor Bernardo, que era el director del Corpes, Bernardo Moreno, él me facilitó, durante el tiempo que duró el Corpes, que terminó en el año 2000, recorrer todo ese territorio en barco, en chalupa, en helicóptero, en avioneta, en carro, en mula, y fui
acumulando más información sobre digamos, sobre el occidente colombiano. Entonces ahí me di cuenta de Tumaco, me di cuenta que existía Barbacoas, me di cuenta que existía Popayán y una larga historia sobre tribus que llegaron o personas que llegaron de otros países a poblar la costa. Digamos, cómo los primeros españoles y negros huidos llegaron por el río Atrato y entraron por Mistrató. Entonces, digamos, tener una lectura ya de región, ya no de Pereira, sino de región, y que, digamos, la historia apuntaba que teníamos unos orígenes similares, me llevó con esa cantidad de libros que empecé a acumular y a comprar, que un día mi esposa me dijo, hagamos un trato, o entra usted o entran los libros, pero ya no me aguanto pues este desorden en la casa, por todos los lados libros, o entra usted o entran los libros. Y entonces yo ese día dije, voy a hacer un alto en el camino, voy a tratar de ordenar estos apuntes que he tenido de todos, digamos, de todos los sitios donde he visitado, las versiones de autores, de historiadores, de cronistas, de personas que escribieron en prosa, pero que entre sus líneas hay cosas de historia. Y entonces fui armando un primer documento que me interesó, y es la historia de don José Francisco Pereira y sus hijos, porque tenían un punto común. O sea, era un señor que había conocido a Simón Bolívar, que fue amigo de Santander, que había nacido en Cartago, de los cartagüeños, y que por alguna razón se interesó en este territorio donde nosotros habitamos, y que compró bajo un mandato que le dio Santander en 1825, para que él, desde el gobierno central, separara 1 millón de hectáreas de Colombia para llevarlas y ofrecerlas en subasta pública en Londres, en París, las principales ciudades del mundo, para decirle a los extranjeros que les entregábamos tierra con la condición que se vinieran e invirtieran en Colombia. Entonces era 1 millón de hectáreas para extranjeros, y él, aprovechándose de esa información privilegiada que tenía, pues compró territorios en el Valle, en el Tolima, y compró territorios donde nosotros hoy habitamos. Entonces ese sería como el primer libro que me llevó a escribir la historia fascinante de este señor, que no solamente fue militar en el proceso de independencia, sino que sus hijos, mucho, digamos, Pereira le debe gratitud a muchos de los hijos de don José Francisco, porque fueron poetas, o sea, tienen libros, escribieron leyes, o sea, la historia de él y su familia es supremamente interesante. Entonces ese es el primer libro. Ya. Recalco lo que decía al principio, de que es muy importante que el historiador, el que hace historia, sepa muy bien la geografía. Todos sabemos de que donde está actualmente la ciudad de Pereira, se fundó Cartago. Hay 2 fundaciones. La primera fundación fue el 9 de agosto de 1540. La segunda fundación fue el 10 de enero de 1541. ¿Cómo llega Jorge Robledo y mira esta zona entre el río Tataquí, que es el río Otún, entre la quebrada de Guyá, como la llamaban los indígenas, y el río Consota? ¿Cómo encuentra Pizarro y ve esta zona? Vea, digamos, es muy fácil llegar hasta ahí al momento en que Robledo se asoma, digamos, geográficamente a lo que nosotros llamamos el Alto del Nudo. Eso, digamos, siempre miramos hacia el Alto del Nudo y decimos, es el Alto del Nudo. No, es la serranía del Alto del Nudo. Eso tiene varios picos y tiene una historia fascinante. Jorge Robledo, que en esa época estaba bajo el mando de Sebastián de Benalcázar,
digamos, otro personaje súper importante en nuestra historia, pero que, digamos, sin conocimiento y quedándose con la parte mala de que asesinó indígenas, que eso era, digamos, el común denominador en una historia donde usted o mataba o lo mataban, donde usted se defendía o atacaba. O sea, era una cuestión de vida o muerte. Nosotros hoy, con elementos de nuestra modernidad, de derechos humanos, de avance en la civilización, vemos eso como unos actos de barbarie, cuando en realidad en esa época, bajo la sociedad, la moral y digamos todas las reglas que lo regían, era algo normal. Nosotros hoy lo vemos como anormal, pero en ese tiempo, así no suene maluco, eso era algo normal, o se defendía o atacaba. O sea, porque de todas maneras eran personas extrañas que llegaban a un territorio. Los que estaban en el territorio pues tenían que defenderse, y los que llegaban, porque llegaban con un proyecto de colonización, entonces ellos también tenían que atacar porque tenían que cumplir un objetivo. Entonces, Jorge Robledo, y hay un punto que me parece muy importante resaltar. España, digamos, y hoy lo podemos ver, usted que ha viajado a España y esos jóvenes que están aquí que han viajado tanto a España, España también es como nosotros, hay pastusos, hay caucanos, hay tolimenses, hay costeños, hay antioqueños. España también es así, o sea, están los de Extremadura, están los vascos, están, digamos, los andaluces. Entonces, de Andalucía era don Jorge Robledo. Ustedes que han estado en España, un andaluz es más o menos como un costeño, alegre, léxico, contento, que ve la vida de diferente manera, tiene una filosofía que para los otros les parece extraña, de libertad, entonces que no se atan a ninguna regla, que les gusta explorar. En cambio, Sebastián de Benalcázar era extremeño, o sea, de una parte que es al sur de Madrid, de montañas, de pastores, de ovejas, de más vacas, plácido, de cerdos. Entonces, el uno tenía una mentalidad de la vida y el otro tenía otra. No es que sean, digamos, que sea malo, no, eso era parte de su ser. Entonces, las desavenencias de ellos empiezan por ahí. El uno, que era subalterno del otro, empieza a considerar que él puede llegar a ser como el otro, como su jefe, y es una parte normal del crecimiento de las personas. Entonces Jorge Robledo, después de que habla con Lorenzo de Aldana, que es el que realmente le da la atribución para que él, estando en Cali, se traslade al norte y funde ciudades, no es Benalcázar el que lo envía, es Lorenzo de Aldana. ¿Y por qué lo mandan a él? Porque era de los oficiales más antiguos que había tenido Benalcázar. Benalcázar en 1540, él está en España buscando que le asigne el rey la gobernación de Popayán. Entonces, sin estar Benalcázar y sin saber, no teníamos redes sociales, no había un periódico diario, entonces pensaba la gente que Benalcázar se había perdido, que se había devuelto a España, no sabía nadie, oficialmente solamente sabían dónde estaba, pero el común de la gente, los soldados, las autoridades, no sabían dónde estaba Benalcázar. Entonces, Robledo, estando aquí, digamos ya por los lados de Anserma, o lo que hoy es Anserma, y después de haber fundado Anserma, no le olvide, Robledo se viene por barco. La geografía es muy importante, queridos lectores y las personas que están viendo este programa. El que le gusta la geografía llega a la historia. No, o sea, no se puede leer de historia sin saber geografía. Entonces, cuando yo digo la Serranía de Todos los Santos, el lector dirá Serranía de Todos los Santos. No, Serranía de Todos los Santos era lo que hoy conocemos, toda esa montaña de Benalcázar, que está Benalcázar, San José, y que por ese cerro llega uno a Anserma.
Entonces, la geografía es supremamente importante. La desembocadura del río Cañaveral. El que está leyendo y no sabe dónde queda el río Cañaveral, queda desubicado del texto. Entonces, la geografía es supremamente importante para poder leer la historia. Entonces, el río de la Vieja. Entonces, sabemos que el río de la Vieja desemboca en el río Cauca y que más adelantico ahí viene el río Cañaveral y desemboca en el río Cauca y que más adelante encuentran al río Risaralda y que desemboca en el río Cauca y que más adelantico está el río Tataquí que desemboca sobre el río Cauca. En ese trayecto está toda la historia nuestra, en ese sector. Entonces, el que no sepa de geografía difícilmente va a entender la historia. Entonces, Robledo, estando en Anserma, viaja hacia el norte y se encuentra con muchas tribus que no vamos a entrar aquí en detalle, pero estando allá, alguien le dice: oiga, Robledo, resulta que abajo, si usted se devuelve, va a encontrar un pueblo rico, que son los Quimbaya. Que no sé qué le dirían eso, porque el que coloca el nombre Quimbaya son los españoles. No sabemos cómo se llamaba, pero aquí había digamos, como un gobernante, que es Tacurumbí, que vivía, de acuerdo a las investigaciones y a lo que he leído y lo que he podido deducir, de los 4, solamente hay 4 personas que escribieron lo que pasó en ese periodo de tiempo. Porque al igual que hoy, el conquistador viajaba con periodistas y viajaba también con pintores. Y ellos tenían que escribir a favor del que les pagaba o no. Entonces, digamos, los cronistas que escribieron la historia de la conquista de este territorio eran, digamos, periodistas pagados por por el jefe militar, que en este caso era Robledo. Entonces, ahí está Cieza de León. Cieza de León tuvo, digamos, para la historia la fortuna de que empezó a escribir la crónica del Perú aquí, y eso no lo hemos valorado y no lo hemos dimensionado en la importancia que tiene, que un personaje que llega joven a la costa norte, digamos, entre la tropa de don Pedro de Heredia, él llega ahí joven, se engancha en una excursión que es supremamente, digamos, épica, que es la de Juan de Vadillo. Juan de Vadillo entra por el Golfo de Urabá y se viene a pie recorriendo montañas y peleando con tribus desde el Urabá y llega hasta Cali y pasa por toda esta cordillera nuestra, digamos, todo lo que nosotros conocemos aquí, toda la montaña, desde Anserma para abajo, llega aquí a la Virginia, de la Virginia sube a Tambores, de Tambores se tira para la Celia, de la Celia ven el valle y bajan a Río Frío y de ahí prácticamente llegan a Cali. Los españoles, al igual que los indígenas, viajaban por las crestas de las montañas, no viajaban por los ríos eran, digamos, unos espacios de peligro y de desconocimiento. Entonces, por el temor al zancudo y al mosquito, los indígenas también vivían de una altura de 1600 hacia arriba, entonces ellos siempre preferían era la montaña. El camino del privilegio, que es el camino que pasó por aquí por Dos Quebradas, por el Alto del Toro, digamos, y que llega a Santa Rosa, también se hizo por encima. Y por eso Robledo, después de que le dan la información que por aquí hay un pueblo muy exitoso económicamente, él se devuelve, pero más también por la presión de los soldados que él había enganchado en las montañas de Anserma, y esos soldados son los que lo presionan para que él se regrese. Don Walter, ¿por qué esas 2 fundaciones con 6 meses de 1540 y enero 10? ¿Por qué las 2 fundaciones de Cartago? ¿Qué intereses habían ahí? ¿Qué pasó? Eso es, digamos, lo que viene sucediendo desde hace 500 y pico de años dentro de la administración pública,
que hay órdenes y contraórdenes, que hay desorden dentro de la misma administración. España le había dado la potestad para que se fundaran ciudades primero a Benalcázar. Pero el mismo gobierno español del rey le dijo a otro señor que él también podía venir y fundar ciudades aquí en este territorio. Entonces, Andagoya, Pascual, entró por Buenaventura, entró a Cali y encontró a Aldana. Y le dijo, señor, traigo papeles donde dice que este territorio es mío. Esto es de la gobernación de San Juan. Esto no es de la gobernación de Popayán ni del mariscal Pizarro. Esto ya es mío. Entonces, mientras Jorge Robledo funda Cartago, no sabemos exactamente dónde. Yo tengo unas suposiciones donde pudo haber fundado la ciudad. Llega Pascual de Andagoya, que precisamente estando aquí Robledo, después de que ha fundado el 9 de agosto la ciudad, ha repartido territorio. Entre los soldados, ¿cuál fue la diferencia? En que las leyes ordenaban que solamente se podía distribuir territorio en 30 soldados. 30 soldados que dejaban de ser soldados y se convertían en empresarios. O sea, le daban un territorio para que él tuviera gallinas, cerdos, vacas y pudiera cultivar. Robledo no dijo 30, sino que repartió en 100. Entonces, esa es la primera, digamos, contradicción que van a tener con él. Y estando aquí, llegan unos indígenas, digamos, unos voceros, digamos, unos mensajeros de Pascual de Andagoya, que le dicen a Robledo que tiene que ir a Cali porque llegó un nuevo gobernador y que tiene que rendirse pleitesía a él. Él se queda aquí pensando y se hace el manuelo y no quiere ir. Hasta que finalmente los compañeros le dicen, no señor, llegó un gobernador, baje a ver usted cómo negocia con él este territorio del norte, vaya. Y entonces él baja con muchas precauciones. Estando ahí cerca, Robledo tenía un territorio en Viges. Ustedes han comido gallina en Viges antes de llegar a Cali. Entonces, desde ahí le manda oro al nuevo gobernador como para si tenía alguna prevención desanimarlo, le mandan un buen oro. Y ya con ese oro en el bolsillo, el otro le dice, no, venga, yo no le voy a hacer nada, venga. Entonces, pactan entre ellos, le dicen, devuélvase allá, funde nuevamente la ciudad, pero a nombre mío, no del anterior, sino a nombre mío. Cámbiele el nombre a las ciudades que usted fundó, Anserma, cámbiele el nombre a ese Anserma, póngale este nombre, le da un nuevo nombre. Cámbieme este soldado que está de capitán, póngame este otro. O sea, ellos negocian ahí. Le dice, yo tengo una sobrina de mi esposa, viene ya para Buenaventura. Para que no peleemos más, casemos a esa sobrina con usted. Usted es un soltero muy, muy apetecido. Usted, mejor dicho, liguemos matrimonialmente nuestras dos familias. Entonces Robledo se viene ya más envalentonado hacia el norte y es cuando funda, después de 5 meses, por segunda vez, Cartago, que es el 9 de agosto de 1541. Un apunte muy importante. Ese Cartago, la segunda fundación, ordenan que el de la primera fundación se desaparezcan todos los documentos. Por eso no tenemos información de cómo Robledo repartió este territorio en más de 100, 30, 40 soldados, no sabemos. De la segunda fundación sí tenemos, digamos, documentos donde a quién le repartió, cómo se llamaba y cuál es la semejanza con los territorios que hoy tenemos, digamos, especialmente la Bella y la Florida, porque territorialmente lo que nosotros los peregrinos conocemos, la calle 17, era el camino que unía el centro de Colombia con Antioquia y con el Chocó. Ese era un paso, uno de los muchos caminos que tenían los indígenas. Entonces la calle 17 es la calle de la fundación. No es gratuito, Luis,
que donde está la biblioteca pública era el centro de reunión, el sitio de mercado, que se conservó en 1863 cuando se refunda la ciudad y se dan otras consideraciones cuando don José Francisco ordena que o tiene la idea de que se monte una ciudad, por una sencilla razón, porque al refundar este territorio le valorizaban este terreno que estaba baldío o que tenía colonos pero que no eran importantes para la economía. Al hacer este pueblo de Cartago, digamos, ya que lo que va a ser Pereira, lo que estamos uniendo es económicamente Cartago, de los cartagüeños, con los pueblos de Antioquia, con Santa Rosa, Chinchiná, Manizales y ya todo lo que ya conocemos hoy en la geografía. Ya. Don Walter, retomando el problema entre Benalcázar y Pizarro, Robledo. Y Robledo, que termina muerto Robledo, ¿qué hay detrás de ese mito? No, yo diría que esos son, digamos, una consecuencia de las pasiones humanas, ¿sí? Después de que, como les contaba, que él hace las fundaciones a nombre del nuevo gobernador, aparece Benalcázar por Buenaventura. Cuando digamos, Andagoya está en Cali, dándole esas órdenes a Robledo para que venga y funde nuevamente Cartago, Robledo llega a Panamá ya con el título de gobernador, Entonces él de Panamá se da cuenta que este señor está aquí. Entonces él viene rápidamente, que viene con soldados, gallinas, gente que lo acompaña, llega a Buenaventura, se acerca a Cali, hay va a haber una pelea, que como lo narro yo en el libro, y se mandan emisarios del uno, emisarios del otro, mandan sacerdotes del uno, sacerdotes del otro, finalmente llegan a un acuerdo, y el acuerdo es que Benalcázar coge preso al otro, le dice, vea, usted se robó, le inventan algo contra la administración pública, contra el tesoro del rey, y eso era una causal de mala conducta. Entonces Benalcázar tiene, argumentos para meter al otro a la cárcel, lo mete a la cárcel, asume nuevamente por la fuerza la gobernación y le dice a Robledo que regrese y que le dé cuentas de qué ha hecho durante todo este tiempo que él no ha estado. Robledo, que tiene ya temor, porque ha reconocido a otro y ha seguido fundando, lo que hace es funda Santa Fe de Antioquia. Entonces, Benalcázar se da cuenta que este señor no solamente no ha ido a rendirle cuenta, sino que sigue fundando ciudades hacia el norte. Inmediatamente él considera que ya es, una cosa de pelea. Y entonces militarmente él sube hasta aquí, hasta Cartago. La gente de aquí traiciona a Robledo, le cuentan a Benalcázar dónde está escondido, aquí arriba, y militarmente él lo coge preso, lo somete a un juicio sumario dentro de ahí mismo y ordena cortarle la cabeza. No porque hay un juicio. El juicio lo podemos nosotros leer hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el uno? ¿Qué dijo el otro? Uno le dijeron, no lo mate, hombre, déjelo ir, destiérrelo. Otro le dijo, no, señor. Pero como había uno que era muy incisivo, ese influyó para que le cortaran la cabeza. Entonces, yo diría que era un tema de tipo administrativo sumado a una justicia que en esa época, que era ojo por ojo, más o menos, o sea, el que la hace la paga y no había otra alternativa. No había más que hacer. Bueno, don Walter, se funda Cartago en 1541 y el 21 de abril de 1691 deciden trasladar a Cartago. Informan de aquí a España de que es por problemas por los indios pijaos, que es una parte muy violenta, otros dicen que es la parte económica. En ese momento, ¿por qué deciden trasladar en 1691 Cartago a donde está actualmente Cartago hoy? Luis,
como todas las cosas en la vida, digamos, la parte más importante es la parte económica. Hoy lo estamos viendo con la pandemia. Perdón, o sea, lo de peligro fue una mentira. Era parte de la justificación. Porque era Pereira muy asediada, o sea, los pijados la No. atacaban mucho. El problema era que nosotros teníamos una comunicación Popayán, Cartago, Cartago, Ibagué, Ibagué, Santa Fe de Bogotá. En algún momento los popayaneses encontraron un camino más fácil para pasar de Popayán al río Magdalena. Y entonces empezaron a utilizar el camino de Guanacas. Entonces, de Popayán ya no tenían que venir hasta Cartago, sino que por Guanacas pasaban directamente al río Magdalena y subían hasta Honda, y de Honda subían a Bogotá. Entonces, el tráfico disminuyó aquí. Ya no había, para ir a Cali ya no tenían que venir por aquí, sino que se iban por el río hasta, pasaban Guanacas, llegaban a Popayán y subían a Cali, Buenaventura. Entonces, perdimos, digamos, el mercado. Perdimos la comunicación, no solamente económica, sino militar y administrativa. Administrativamente perdimos importancia. Entonces, los agricultores que vivían aquí, que vivían, digamos, del maíz y de la ganadería, encontraron en la zona de lo que hoy es Cartago, de los cartagüeños, que la agricultura era más bondadosa y que los animales también se reproducían más fácil. Entonces, Perdón, la llamaba las sabanas, ¿no? las sabanas. Entonces, ellos empezaron a mandarle cartas a las autoridades, a los virreyes que estaban en Santa Fe de Bogotá, a decirles, pedimos autorización para irnos de aquí para Cartago. Los que se querían quedar empezaron a llamar a esos señores pedigüeños, que finalmente se derivó en cartagüeños. Cartagüeños querría decir era un insulto, o sea, es pedigüeños. Sí, Entonces, los de allá, los de aquí a los de allá los llamaban cartagüeños, y eso era un insulto. Y los de allá los llamaban a los de aquí maiceros, ustedes son maiceros, y el otro dice, ustedes son cartagüeños, pedigüeños. Y finalmente, en la fecha que tú dices, en abril de 1691, administrativamente se llevaron todo lo que había aquí y se lo llevaron para allá, pero para diferenciarse del Cartago, ellos llamaron San Jorge de Cartago. ¿Y por qué San Jorge de Cartago? Patrono. Porque el patrón de Jorge Robledo San Jorge. era San Jorge. Entonces, por esa razón, ellos siguen hoy llamándose San Jorge de Cartago, no quieren que los llamen cartagüeños y no cartagineses. Y eso es una discusión que tienen ellos al norte del valle. Nosotros no podemos seguir llamándonos cartagüeños, eso es pedigüeño. Hoy en día están en un movimiento a ver si se separan de, digamos, los municipios del norte del valle, del centro y de Cali por el centralismo, o sea, la misma discusión de siempre. ¿Qué pasa entre 1691 y 1863 cuando se funda Pereira en este territorio? Bueno, ¿qué queda aquí? Hay digamos que se puede probar. O sea, queridos televidentes, la historia se debe reescribir. O sea, hoy lo que nos demuestra la nueva arqueología científica, están encontrando muchos elementos que nos invitan a que se reescriba la historia. La historia no es una cosa fija, la historia es una cosa dinámica. Digamos, no quiero apartarme del tema y vamos a concentrarnos más bien en el tema de la fundación. El 9 de agosto de 1541, los cartagüeños lo celebraron hasta 1930 las fiestas, porque como ellos se fueron de aquí con la segunda fundación, ellos creían que y ellos celebraban todas las fiestas el 9 de agosto, siempre. Entonces, ellos se llevaron la historia, ellos consideran todavía hoy que la historia de aquí es de ellos. Nosotros, los que estamos aquí, consideramos que la historia nuestra sigue estando aquí. Los que se quedaron aquí en ese periodo siguieron teniendo historia que no está escrita, pero que sabemos que está en algún sitio.
Yo visité la Biblioteca Nacional de Colombia y he visitado, digamos, archivos en Bogotá, donde por alguna, digamos, alguna gratitud de funcionarios me permitieron bajar a unos sótanos donde hay cajas de la época entre 1700, 1800 que todavía no se han destapado, que todavía están a la espera de que investigadores vayan y miren qué es lo que hay ahí. Pero hoy hay historiadores también de internet. Entonces cualquiera entra por internet y encuentra algo que tenga que ver con el territorio y lo toma como si fuera verdad, pero nunca fue al archivo, no tiene una, digamos, una certificación al menos personal de que lo que vio o lo que... Entonces hay una tergiversación de la historia. No, y su labor, lo felicito, ha sido muy maratónica, porque tengo entendido que en 1989 gran parte de esa historia se quemó en un incendio que quedó en Cartago. Y digamos, ellos mismos aceptan que parte de la historia quemó, digamos, algunos de los documentos, pero yo pensaría que más que quemarse deben estar en poder de personas que creen que robándose un libro o reteniendo un libro tienen la historia. O sea, es más parte del ego de personas que tienen acceso a documentos que deben ser del público y que los consideran como un trofeo dentro de su biblioteca, decir, vea, yo tengo este libro y es digamos, un libro antiguo, pero yo no lo presto, no lo muestro. Y finalmente, que es lo más triste, que los herederos, digamos, la gente joven, hoy en día no quiere recibir herencias, hoy en día no quiere recibir los cuadros que con amor compraron nuestros padres, ni los long plays, ni nada de eso. Eso ya es basura. Entonces, está corriendo la sociedad un grave riesgo de que cosas importantes se pierdan por no tener el valor, por no darle el valor que tiene. Este tema es muy apasionante y quedan cantidad de preguntas en el aire. Pereira tuvo casa de fundición de oro, el papel de los gitanos aquí. Muy amable, Walter, por este programa tan ameno. Invitar a los oyentes a las nuevas tertulias, quedan muchas preguntas. Walter. No, pues yo primero le agradezco a usted que me haya dado la oportunidad de motivar. Yo diría que lo que tenemos que buscar en los lectores de Pereira es que se interesen en su historia. En la biblioteca están estos libros. Me parece que deben ser una consulta obligada, no solamente de docentes, sino de cualquier joven que quiera, a través de la filosofía, cuestionar cosas que digan los libros. Eso no es malo. O sea, analizar, desmenuzar, preguntar. Me parece que eso es parte, digamos, de la enseñanza y dentro de lo que deberíamos hacer como pereiranos, buscando siempre la verdad. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias a usted, Walter, y a todos los oyentes de esta tertulia, La Cueva de las Letras, quedan invitados cordialmente todos los martes, y los libros los pueden adquirir, los pueden encontrar en la Biblioteca Ramón Correa, con su afiliación, y llevarlos inclusive a domicilio a su casa. Muchas gracias, que estén muy bien. Gobierno de la ciudad, Pereira capital.